como diríamos en México, Pau, ¿y ahora por dónde voy, joven? ¿No? Y entonces te contestan, mire, tome esa ruta, ¿no? Y de repente vemos que hay rutas, las rutas de las haciendas, las rutas de los senderos, las rutas de el vino, las rutas del café, las rutas de X o Z, motivo, objeto, relación, religión, inclusive la ruta religiosa y tal. Pero ¿qué son las rutas, Pau? Esa es la gran pregunta que nos hacemos cada vez que llegamos a un destino y decimos, bueno, ok, aquí está esta ruta y ¿cómo la sigo? ¿Cómo se come? ¿Cómo se hace? ¿Cómo la vivo? Y así arrancamos el día de hoy. ¿Cuál es la ruta, Pau? Indícanos, guíanos. ¿Cuál es la ruta de hoy? ¿Cuál es la ruta a seguir del día de hoy? Exacto. Pues buen día, gracias por conectarse hoy en este podcast de Conexión Turismo, en este nuevo episodio. Ya estamos llegando casi al número 50 de nuestros podcasts, de nuestros capítulos, y ha sido pues una experiencia muy interesante porque sé que se ha generado pues diálogos allí cada vez que nos ven. También proponen pues nuevos temas, nuevas oportunidades también de conversar un poco de estos temas que son relacionados con el sector turístico, y la invitación siempre es a que compartan un poco de este podcast. Pero bien, vamos a tomar hoy un tema que es bastante interesante, que es sobre, exacto, qué significa eso de las rutas turísticas, por qué tenemos una ficción y una obsesión un poco con esto de las rutas. Y bueno, eso se ha calado tanto que en últimas, como diría un buen amigo nuestro, Tony, que también es experto en temas de turismo, nos decía que cada vez que llamamos ruta a las rutas, que es parte de unos tipos de productos turísticos, se podría decir, siempre está condenada a morir. Sí, una ruta turística está condenada a morir simplemente por el hecho de llamarse ruta. Claro. Pero no sé si quieres empezar por allí, Tony. Pues mira, yo no sería tan drástico, ¿no? En matarla, en aniquilarla de entrada a la ruta. Me parece que efectivamente está muy desvirtuado el concepto. O sea, siempre llegan los nuevos desarrolladores de las estrategias turísticas y dicen, es que ahora las rutas es lo de hoy, ¿no? Y se pone como de moda y eso es cíclico, o sea, lo hemos visto ya muchos años, el ver cómo de repente se lanzan a crear rutas, después obviamente se mueren esas rutas, como bien dice nuestro buen, ¿no? Se mueren, pero se mueren ¿por qué razón? O sea, no es que nazcan muertas, es que no las entendemos y eso me parece que es lo más grave, el no entender. Para mí las rutas, pues son una idea simplemente, ¿no? Donde identificas un espacio territorial que vas a recorrer con algún sentido o con algún motivo, ¿no? Vamos a decir, la ruta de termales allá por los paisajes culturales cafeteros de Colombia, hay una ruta de termales, ¿no? Que es por Caldas, ¿no? El departamento de Caldas o el estado de Caldas, y tienen la ruta de termales. Ok, está mapeado en dónde están los termales alrededor de esos caminos que podrías tú recorrer, pero eso es papel. Al final, para mí eso es papel o a lo mejor información en Internet. Pero si yo llego a ese lugar y quiero hacer el circuito de termales o la ruta de termales, lo primero que necesito es que exista la infraestructura turística necesaria, porque puede haber un ojo de termal ahí, en plena montaña, pero que no tiene las instalaciones, que el agua sale a 70 grados y obviamente te quema, que no está protegido, en fin, muchas cosas, ¿no? Todo esto que hablamos de infraestructura. Obviamente los caminos para llegar, obviamente servicios de hospedaje, alimentación, etcétera, etcétera. Sí. Eso por un lado. Y por el otro lado, quien te opere y te lo venda. Porque esa es la otra. O sea, si a mí me dices, vete a la ruta de termales y que te vaya bien, te doy la bendición, pues eso se muere. Eso se queda en señalética en muchos casos. Yo lo he visto mucho en México, que de repente dicen, la ruta de las haciendas.
ok, ¿y dónde está la hacienda? ¿Dónde compro la entrada a la hacienda? ¿Qué me ofrece la hacienda? ¿Qué información? Y tengo que ir, pues, jalando información de muchos lados y entonces se vuelve muy complicado. Entonces, la ruta, pues, al final va a haber algún romántico que me diga, es que la ruta la haces tú. Pues sí, pero si me la quieres vender, pues véndemela y la hago yo contigo, comprando tus servicios. Entonces, no se ha entendido que la base fundamental para que una ruta funcione es que existe infraestructura y un operador, creo yo. 100%. No sé qué opinas, Pau. Sí, 100% de acuerdo. Y ahora, yo siempre soy la políticamente incorrecta. Venga, Pero venga. lo que iba a decir era que cada gobierno de turno siempre sale con una nueva ruta y se inventó la ruta de la papa, la ruta de no sé qué. Entonces la gente termina obviamente enloqueciéndose y vamos a ver que a la hora del té, cuando la gente quiere hacer esa ruta real, pues no existe. Un poco también como lo que pasa con los influencers, que le montan el param pam pam, como decimos en Colombia, Sí. es el show, termina armándose pues la supuesta ruta, la venden como la ruta estrella que va a operarse, digamos, dentro de ese territorio en específico, sin nombrar nombres y apellidos, porque podría ser en cualquier lugar del mundo, por supuesto. Y pues nada, al final cuando alguien quiere hacerlo, pues nada, no encuentra nada. No pasó, pues sé que eso pasó justamente, y me acuerdo mucho de un episodio en Jalisco hace mucho tiempo, que pasó precisamente, creo que fue con Alias Tienda, que Ajá. le crearon también, pues no sé si fue una ruta o un producto o una experiencia específica, pero al final cuando la gente quería vivirla exactamente igual, no la podía vivir. Sí. Y es que la ruta, sí. No, de hecho es esa. Fue con Alan por el Mundo, me parece. Alan por el Mundo. Fue por Alan por el Mundo que efectivamente le mostraron cosas maravillosas. No me acuerdo si era Jalisco o era otro estado, no me acuerdo, pero que uno de los recorridos lo hizo en helicóptero. Y él mismo lo cuenta en sus historias. Decía, a ver, es que me están preguntando por el helicóptero. Pues el helicóptero lo pusieron para que hiciera yo la cobertura, ¿no? No es que exista. Y ese me parece que es el problema de las rutas, ¿no? Que es ciencia ficción, ¿no? Uf, sí. Sí, es que en últimas, pues una ruta real, es una experiencia curada con tema, narrativa, secuencia lógica, obviamente, de las paradas, logística, tiempos, acceso, reserva, seguridad, precio realista y, por supuesto, es muy importante la operación. Sin operadores turísticos no existe, no puede existir una ruta. Y eso creo que es precisamente la base. Y a los operadores turísticos, pues no se les puede obligar tampoco que vendan esa ruta que se creó en el imaginario de X o Y persona, solo porque es institución. Esa es otra. Exacto. No, pero a ver, vamos, si quieres, vamos por partes, ¿no? O sea, ¿qué significa ruta? O sea, primero que nada, ¿no? O sea, la ruta, ¿qué es? O sea, ¿es un camino o es una dirección que seguimos para llegar a algún lado? ¿No? Y de entrada, pues hay rutas que son circulares, o sea, inician en el punto A y terminan en el punto A, o hay rutas que van del punto A al punto B, o hay rutas que van del punto A al punto Z, y en el inter está el punto B, C, D, y así sucesivamente, ¿no? O sea, de entrada, eso es lo que se entiende como una ruta. Ok, hasta ahí estamos claros. Entonces, si yo hago una ruta turística, se supone que voy a ir del punto A al punto B, o voy a ir del punto A al punto A, dependiendo de si es lineal o es circular. Pero en el inter voy a encontrar una serie de actividades y servicios, o sea, el servicio turístico y el producto turístico. Ok, hasta ahí estamos bien. El tema es que, como bien dices tú, llegan los gobiernos y cada gobierno quiere dejar su sello y eso me parece que es natural, absurdo para mí, políticamente hablando, no, por eso no soy político. Me parece absurdo que cada vez que llegamos queremos deshacernos de lo que dejaron los anteriores y hacer lo nuevo para destacar, ¿no? Nuestro legado. Pero bueno, llegamos y hacemos una ruta. Ok,
lo primero que tenemos que hacer es definirla, mapearla, o sea, decir, va a ir del punto A al punto B, ok, ¿qué va a tener en medio? Conventos, ¿no? Esta me suena mucho en México, hay muchas rutas de los conventos, ¿no? Conventos, ok, hay que mapear cuántos conventos hay en ese tramo de ruta. Hasta ahí estamos bien. En ese momento dicen, ok, ahora hay que poner señalética del punto A, aquí empieza la ruta de los conventos, al punto B, gracias por visitar la ruta de los conventos. Si acaso, porque eso pasa en toda Latinoamérica, que la señalética es uno de los grandes defectos que tiene la estrategia turística de nuestros países, que es malísima. Si acaso ponen un letrero diciendo, aquí hay convento A, convento B, convento C, convento D. Ok. Pero el tema es que hasta ahí mete las manos normalmente la administración pública. Sí. Y dice, ya está la ruta, ahora véndanla. Ok, puede ser que un agente emisor de otro lugar, de otro país, diga, tengo clientes para la ruta de los conventos, quiero venderla, ¿cuánto vale? ¿Qué incluye? Y entonces ahí se muere. ¿Por qué? Porque nunca pensaron en eso. Nunca pensaron en que del lado de la ruta debe de haber un operador local que ofrezca servicios y productos turísticos alrededor de los atractivos naturales o culturales de esa ruta. Y entonces ese ha sido el gran pleito, la gran discusión que yo he tenido con muchas administraciones públicas de decirles, a ver, rutas, te puedo inventar las rutas que quieras. El tema es que existe un operador local. O sea, la verdad, o sea, ¿cuántas rutas podemos inventar tú y yo, Pau? Las que quieras, ¿no? Es más, ni siquiera se desgasten en nosotros. Pregúntenle a ChatGPT, ¿no? Total. Y les va a armar las rutas que quieran. Ese no es el tema. El tema es que exista la infraestructura. Ok, están los conventos. Buenísimo, ese es el motivo. Ese es el atractivo. Pero ¿qué hago en los conventos? ¿Verlos por fuera y ya? Para recorrerlos y visitar todos esos conventos son muchas horas, pero no hay baños, no hay lugares donde comer, me toma la noche donde duermo, pero ¿a quién le compro? ¿Con quién me pongo de acuerdo? Porque puedo llegar a un convento y que me diga el párroco, ¿sabes qué? Aquí no puedes entrar, o que sea un convento de silencio de las madres descalzas, ¿no? Y que me digan, no, ¿sabes qué? No puedes entrar, aquí no aceptamos visitantes. Porque pasa eso. A nosotros nos pasó en una ruta que era una ruta de 7 capillas. Cuando analizamos la ruta, 4 de ellas no aceptaban gente de fuera, era solo para locales. ¿Cómo quieres armar una ruta ahí? Pero insistían que era la ruta de las capillas. Entonces, me parece que esa es la parte que condena efectivamente a que las rutas, si no se mueren, se queden en papel o se queden en letreros viejos, y eso me lleva a la ruta 66 de Estados Unidos. Pero ahorita hablamos de eso. ¿Tú qué dices, Pau? Lo que pasa es que, bueno, la mayoría de gente piensa que una ruta pues termina siendo como un mapa con muchos pins. Eso es lo que piensa. Y ese está en su imaginario eso, y lo que quieren sacar es el dibujito de, ay, mira, este es el atractivo. Ni siquiera, ahí es otro tema, ni siquiera puede ser que sea un atractivo real. Exacto. Porque para ser un atractivo sí. ya tiene otras características. Los que están escuchando y saben temas de turismo saben que un recurso pasa a ser atractivo y puede que sea un recurso nada más. Entonces, exacto, bueno, eso es otro tema, irá para un podcast completo. Claro. Pero el tema es eso, es que creen que es un mapa con muchos pins o un PDF que dice exactamente cómo pues va a ser la ruta y lo viven ya ahora en videos, en fotos, etcétera. Yo te quería contar algo que a mí me parece mucho más grave y creo que es la evolución de esto del concepto de ruta. Me pasó en una experiencia laboral hace un par de años, no voy a decir nombres, además muy conocida. No es políticamente correcto, Pau, no lo vayas a decir. Pero lo que iba a decir es que, y se ven las consecuencias hoy en día, afortunadamente, pues yo renuncié a esa experiencia, pero el tema era que dentro del gobierno habían nombrado un proyecto X que decía ruta.
y su apellido, ¿cierto? La gente se emocionó porque por fin iban a dar esa concreto o esa estructura a esa bendita ruta. Porque además tiene unas características que son muy conocidas y bueno, hace que sean muy llamativas. Claro. La dichosa ruta, pues en últimas no se ejecutó como se debía ejecutar en su momento, ni ahora. Se debía ejecutar en máximo 1 año y medio y bueno, ya han pasado 4 años, 5 años aproximadamente en los que ese proyecto no se ejecutó y hace unas semanas estuve en uno de los municipios que iba a ser como beneficiario de esto y dijeron, ay, es que no nos sabían, unos operadores turísticos de ese lugar, y me dijeron, es que nunca nos trajeron el mapa de la ruta turística X a la que estaba diciendo. Claro, yo sé que eso al final no se ejecutó como se debía, pero para su imaginario de las personas era un mapa, el ejercicio, claro. Y era un operador, o sea, que lo que les iba a traer el turista para ellos era el mapa. Y eso a mí me dejó como volando. O sea, yo dije, ¿en qué estamos? Y esta gente lleva 10 años trabajando en turismo. Sí, y esperando eso, ¿no? Y esperando un resultado magnífico simplemente por nombrarlo ruta, ¿no? Y por eso hacía yo referencia antes, y voy a tomar parte de lo que estás diciendo y ligarlo con lo que decía yo antes de la Ruta 66. La famosa Ruta 66 de Estados Unidos tiene su origen porque era finalmente un camino que te llevaba de un punto A a un punto B, ¿no? Que era atravesar Estados Unidos, ¿no? Y entonces era eso. Alrededor de este camino se empezaron a crear una serie de servicios y de atractivos, que es parte de lo que decía yo, se empezó a generar infraestructura. Y entonces la gente ya sabía que podía ir del punto A al punto B o al punto Z, que era el final de la ruta, y en el Inter vivir experiencias ya fuera de servicios turísticos, de alojamiento, alimentación y demás, o de actividades turísticas, porque había actividades turísticas. Entonces, ahí está claro, pero es un encadenamiento de productos y servicios, lo que da vida a la ruta. En ese sentido que hubo un auge por apoyar este tipo de iniciativas. Entonces, ahí tienes una verdadera ruta. Y ese es el problema de mucha gente que hoy habla de lanzar rutas, que piensa que ese encadenamiento se va a dar de manera natural. O sea, ellos creen que están haciendo bien su trabajo al simplemente decir, ahí está la ruta, yo ya la diseñé. Ahora les toca a ustedes, los privados, echarla a andar. Eso ya no funciona así. Tan no funciona así que en el momento en que desvían el camino en esta ruta 66, haciendo estos freeways, ¿no? De 8 carriles, 4 de un lado, 4 del otro, que atraviesan ya el país, pues obviamente ya la gente ya no toma los caminos de la ruta 66 y se fue muriendo gran parte de la infraestructura que tenían ahí porque los negocios se fueron cerrando, se fueron eliminando. Hoy hay ejercicios nostálgicos por retomar rutas muy específicas, tramos muy específicos de la ruta 66, y esto ayudó mucho la película de Cars de Pixar, ¿no? Porque pasaba por ahí y de hecho ellos lo dicen, es que por aquí ya no pasaba nadie y esto ya se murió. Y entonces reviven un poco esos tramos, ¿no? Pero esos tramos, ¿quién los revive? Un operador. Un operador que dice, te vendo el paquete de la ruta 66 para que recuerdes lo que era antes, ¿no? Entonces, para mí ese es el grave problema. Tiene rutas maravillosas, digo, lo he tocado miles de veces, la ruta del Camino de Santiago, es una ruta que se ha encadenado y sé que voy del punto A de Roncesvalles hasta Santiago de Compostela si tomo el camino francés, ¿ok? Y que hay 800 kilómetros. Y hay un encadenamiento de servicios, pero todo eso se va generando poco a poco porque hay un motivo claro, que es el peregrino, no la ruta. Sí. Hay mercado, ¿no? Importante.
importantísimo, es fundamental. O sea, si no hay mercado, la ruta se queda en papel. Y si no hay quien lo opere para ofrecérselo a ese mercado, menos. Y eso es lo que no se entiende. Entonces, cuando tú hablas de, oye, voy a hacer un paquete para una ruta, no, es que son cosas diferentes. No, o sea, si no empaquetas productos y servicios alrededor quizás de una ruta que va de un punto A a un punto B, porque al final eso es un paquete va de un punto A a un punto B, ¿no? Pero Sí. está estructurado, tiene claro, tiene un operador y entonces funciona, ¿no? Entonces, creo que la ruta, acabamos de hacer pedazos del significado de la ruta, creo yo, en pocos minutos, pero lo que dices tienes toda la razón. O sea, imagínate que los operadores te están diciendo a ti que llevan 4 años esperando que les llegue la gente por un mapa, ¿no? Horrible. Y el gobierno está diciendo, pues yo ya hice el mapa, ahora les toca a ustedes. No, pues antes de hacer el mapa, hay que hacer las mesas de trabajo alrededor de lo que tiene un destino turístico y con base en ello, entonces sí pensar si algo puede generarse como una ruta. Yo no digo que la ruta, desde que le pongan ruta, ya está muerta, no, pero sí es sinónimo de, yo no te diría burocracia, porque no, pero pues sí, de papeleo Wazowski, ¿no? Ah, sí. Yo iba a decir que lo que estás diciendo me recuerda mucho una frase que yo utilizo muchísimo cuando hablamos de innovación o pensamiento de diseño, porque esto prácticamente pues tiene un principio obviamente de pensamiento de diseño, es pensar en el mercado, en las necesidades realmente de ese mercado o deseos de ese mercado. Y la frase es de Peter Drucker que dice, no hay nada más inútil en el mundo como hacer una gran eficiencia, con gran eficiencia lo que no debería hacerse en absoluto. O sea, hacer un producto, diseñar un producto sin que fuera necesitado realmente. Claro. Yo creo que es totalmente cierto y es porque nos enamoramos de ideas. Eso, y yo creo que en el sector turístico pasa mucho más. No, bueno, o sea, siempre estamos ahí. Hey, tengo una gran idea, a nadie se le ha ocurrido, ¿no? Y ahora, ¿saben qué? En mi territorio no hay una ruta, hay 25 rutas. Y entonces te inventan 25 versiones para recorrer el territorio, pero que no tienen ni pies ni cabeza. ¿No? Que no tienen ni pies ni cabeza. Y ahí es donde yo creo que se van muchos recursos porque al final no llegan a nada. O sea, lamentablemente una ruta turística normalmente no llega a buen destino, que eso es triste, ¿no? Es duro decirlo así, porque se supone que una ruta te va a llevar a un fin, que en turismo, bueno, pues debe ser un fin feliz, ¿no? Un fin satisfactorio, un fin de experiencia, un fin de transformación, etcétera, ¿no? Entonces, todo un reto, pero ¿qué hacemos, Pau? Vamos, ya los criticamos, ya los hicimos pedazos. Bueno, ¿cómo solucionamos esto? Ya para ir cerrando el episodio y que no digan, ay, nada más están criticando, ¿no? Sí, ahí yo iba a mencionar algo. Yo sé que íbamos a decir que estamos muy criticones hoy, pero comimos alacrán. No, mentira. Culpa de Ruth, ¿no? Mentira. No, iba a mencionar como último punto, como a revisar el tema del naming, es el tema del nombre. Y ahí me remito un poco a lo que decía, que creo que se refería mucho nuestro amigo en común, que es experto en temas turísticos también, que decía que las rutas estaban condenadas pues al fracaso por simplemente el hecho de llamarse ruta, y creo que en últimas sí, cuando creamos un producto en general, pues sí creo que tiene que tenerse en cuenta el naming. Pero bueno, ahora, de forma propositiva, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos A, B, C de este punto? Y yo creo que esto inicia desde la creación del plan de desarrollo o la creación del plan de gobierno. Claro. No es lo mismo, digamos, identificar de entrada cuáles son esas necesidades. Primero, es que ese debería ser como el ejercicio inicial, identificar esas necesidades, ese mercado,
real de cuáles son las posibilidades y vocación del destino turístico, ¿sí? Que no sea una cosa que el gobernador, alcalde de turno, presidente, dijo, se me ocurre que podemos atraer este tipo de mercados. No, pero si la vocación no está alineada a eso, no tiene la infraestructura necesaria para eso, obviamente pues va a ser muy complejo desarrollarlo. Entonces, creo que empieza por allí, como en ese estudio de mercado, en ese estudio también de esa vocación. Luego viene ahora sí la construcción que es co-creada de productos más que de rutas, lo llamaría yo, de productos. Y productos que busquen ese encadenamiento. Ese sería el paso B. Obviamente a través de espacios de formación, es muy importante, aún siguen siendo muy necesarios, y de co-creación y de entendimiento, obviamente, de lo que los operadores en el territorio están haciendo. Si no hay operadores, entonces hay que revisarlos, porque de pronto hay que crearlos, exactamente, porque eso también pasa, que a veces la vocación del destino no está, lo tenemos nosotros en nuestro imaginario, pero no está tan real dentro de estos empleos formados o estas empresas formadas. Y pues en últimas, el turismo es una industria y necesita pues de estas empresas para poder obviamente operar, que es un poco lo que hemos mencionado durante todo el episodio. Entonces, ese es el punto que hay que revisar, que le pondría 1.2 entre el 1 y el 2 que mencioné. Y pues por último, obviamente crear una estrategia pues de mercado real, de comercialización con los operadores y de paquetización con los operadores, que parte de eso estamos haciendo también, Tony, ¿cierto? Con el de los proyectos, eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo últimamente, mucho de paquetización para generar ese encadenamiento productivo. No sé si agregarías algo más. Sí, fíjate que quizás yo me iría un poquito más al principio. ¿En qué sentido? En decir, ¿qué tenemos en el destino? Ya, un poco el inventario, para darnos cuenta de origen si tenemos operadores locales o no, si tenemos operadores emisivos, si tenemos receptivos, sin duda la vocación, el inventario de atractivos que sean turísticamente aprovechables, como bien dices tú. O sea, una cosa es que sea un recurso natural o cultural, otra cosa es que sea un atractivo en general y otra que sea turísticamente aprovechable. Entonces, cuando yo llego a diferentes destinos y le pregunto a las autoridades, ¿cuántas habitaciones tiene el destino? Es una pregunta muy simple, nunca me la saben contestar, esa es la realidad. Entonces, si no saben ni siquiera cuántas habitaciones de hotel tienen disponibles en su destino, pues no, ni siquiera hablemos de cuántos turoperadores, cuántos productos, en qué segmento, etcétera, etcétera. Y lo que mencionaste tú es la vocación. Efectivamente, hay muchas autoridades que llegan a su nueva administración y quieren cambiarle radicalmente la vocación al destino porque se les ocurrió que en algún lado les mencionaron que había un mercado muy atractivo en una especialidad del turismo, pero que no aplica para su destino, o porque no está preparado, o porque simplemente sus características naturales no dan para eso, ¿no? Entonces, es como si llego ahora a Cartagena, me hacen responsable del turismo en Cartagena y digo, es que el mercado de amantes del turismo en nieve está creciendo más que ninguno, es muy atractivo. Vayamos por la ruta del esquí en nieve en Cartagena. Sí, es una estupidez, pero es real, o sea, así pasa en la vida real, que buscan cambiar radicalmente el centro o el eje que rige el destino de acuerdo a su naturaleza o vocación o carácter, ¿no? Sí, yo le iba a decir con un ejemplo que pasa muy común, y es con el turismo MICE, y tú seguramente lo has visto. Quieren crear, obviamente, este tipo de turismo de negocios, de convenciones, etcétera, y no tienen la capacidad para hacerlo. Sí, o de repente dicen, vamos a construir un centro de convenciones.
Primero hay que ver otras cosas, ¿no? Hay que ver la capacidad que tiene para recibir eventos, su conectividad, etcétera, porque de repente dicen, es que vamos a hacer uno muy grande. Pues sí, pero no tienes vuelos suficientes, no tienes cuartos de hotel suficientes, no tienes servicios suficientes, hay una capacidad. Y de repente acaban haciendo estos elefantes blancos, porque conozco muchos casos de los elefantes blancos que hay en esto, le meten, invierten mucha plata en promover el destino como un destino de reuniones, ¿y quién crees que gana? Pues el hotel que tiene un buen salón para recibir esos eventos. Y entonces el negocio se lo queda un solo privado y no hay una derrama en el destino. Entonces es parte de los errores, pero bueno, ya haremos un capítulo de turismo más, de turismo de reuniones o la industria de reuniones como la llamamos nosotros en Incubatur, porque da para mucho eso. Ya tenemos que ir terminando, Pau. ¿Cuál es la ruta hacia el capítulo 50 de la próxima semana? Cuéntanos. Uy, Tony, si te parece, ¿sabes qué deberíamos hacer? Un concurso por los 50 años. Conversemos. 50 capítulos, no 50 años, ya no sé si 50 años, 50 capítulos. 50 capítulos. 50 capítulos, 50 capítulos, 50 capítulos, perdón. Vale. Ya se me cruzaron los cables. Sí. Pero podríamos hacerlo. Les estaremos informando. Vale, sí. Dale, me gusta la idea. Ahí nuestra señora productora ya se está riendo de nosotros, ¿no? Sí, que me chiflé, perdónenme. Sí, ¿no? Pero bueno, tambores del éxito. Ok, buenísimo. Pues muchas gracias a todos. Ya saben, Pau, ¿dónde nos ven? ¿Dónde nos escuchan? Perfecto, estén conectados a nuestros canales que son @incubatur, @conexión turismo. @conexión turismo lo pueden encontrar por Instagram, Deezer, Apple Podcast, Spotify, por supuesto, y YouTube. Ya saben que allí pues quedamos muy conectados y estaremos informándoles del próximo sorteo. De los 50 capítulos. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Esto es Conexión Turismo. Chao.